Ya. ¿Alguien tiene idea qué es el mediastino o en qué consiste el mediastino? Ya, vamos. Entonces, el mediastino, como pueden ver acá, su nombre va a derivar del griego que significa medio, ya que eso quiere decir que está en medio del tórax. No es nada más que un espacio virtual, ya, un espacio virtual que va a estar en medio de los dos pulmones y tiene la forma de un reloj de arena. De cualquiera sea la forma que ustedes lo vean, ya sea un corte frontal como el que tenemos acá o un corte transversal como este, el mediastino siempre va a quedar en medio, ¿verdad? Entonces el mediastino es eso, es un espacio virtual. ¿Qué quiere decir virtual? A ver, ¿qué se entiende si decimos que es un espacio virtual? Exactamente, que es un espacio en sí que no es real, ¿verdad? Porque en este caso no es, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar y decimos espacio, ya se nos viene a la mente de que es un lugar que no hay nada. Pero en este caso, lo que se estudia del mediastino es el contenido que tiene este espacio, ¿ya? Y vamos, como dije, vamos a estudiar entonces todo lo que tenemos de lo que estoy marcando de rojo, desde aquí, bueno, en este caso desde detrás del hueso hasta aquí. Ya ese es el mediastino. Este mediastino obviamente que se convierte en un espacio real en el momento que hay la presencia de un líquido o de sangre o de aire. Eso se puede dar en algún trauma, por ejemplo, de esófago, que va a hacer que la comida se vaya a ese espacio, en un trauma del pericardio, que el pericardio es la membrana que va a recubrir al corazón y haya sangre, por ejemplo. Entonces ya este espacio virtual se convierte en un espacio real por la presencia de algo, de algún líquido, como les digo, o de o de aire, que en este caso, si hablamos de sangre, estaríamos hablando de un hemomediastino. Bien, ahora vamos a ver los límites de este mediastino, ¿ya? Como les había marcado en la diapositiva anterior, ya. Bien, entonces el mediastino va a comprender superiormente de esta línea. ¿Cuál es esta línea? Es nuestra abertura superior del tórax. ¿Cómo está comprendida la abertura superior del tórax? Por el manubrio del esternón, nuestra primera costilla, ahí, y hacia atrás vendría a estar nuestra vértebra, la primera vértebra torácica, ¿verdad? Que vendría a ser esta. Entonces, esa es la abertura superior. Ese es el límite superior del mediastino. Y el límite inferior del mediastino, que vendría a ser este, va a ser el diafragma. Ya como vemos en esta otra imagen, entonces aquí lo vamos a tener a nuestro músculo diafragma. Que este músculo sabemos que es el músculo que separa el tórax del abdomen. ¿Sí? Eso es superior e inferior. Vámonos ahora de anterior a posterior. ¿Cuál es su límite? La cara posterior del cuerpo del esternón y posteriormente vendría a ser la cara anterior del cuerpo de la vértebra. Y lateralmente pues tenemos a nuestros pulmones, que en sí vendría a estar en relación con la pleura pulmonar. La pleura es la que va a cubrir la membrana que cubre al pulmón. ¿Sí? Esos son los límites que va a tener el mediastino: superior, inferior, anterior, posterior y laterales. Bien, esos son en cuanto a los límites. Ahora nos vamos entonces a dividir todo este mediastino. En sí se va a dividir en 4 mediastinos. Las divisiones principales van a ser el mediastino superior, el que estamos viendo acá de verde. Todo eso. Y lo que está por debajo de esta línea negra
es el mediastino inferior. Esta línea que estoy marcando ahorita se denomina plano torácico transverso y no es más que una línea imaginaria que va a ir desde el ángulo de Loeys anteriormente hasta la T4 y T5. ¿Sí? Entonces, esa línea imaginaria, ese plano imaginario, divide al mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Pero el mediastino inferior está subdividido en tres. Y esto lo hace todo a partir del pericardio, que es nuestro pericardio. El pericardio, como les había dicho, es la membrana que va a cubrir al corazón. Entonces, todo lo que esté por delante del pericardio va a ser el mediastino anterior, este lila. Todo lo que esté dentro del pericardio va a ser nuestro mediastino medio. Y todo lo que esté por detrás del pericardio va a ser el mediastino posterior. ¿Sí? Si hablamos en límites de los mediastinos, de cada uno de estos mediastinos, ¿cómo vamos a describir? A ver, hagámoslo con negro. El mediastino superior, entonces, ¿cuál va a ser su límite? Superiormente, la abertura superior del tórax, ¿verdad? Inferiormente vendría a ser el plano torácico transverso. Del mediastino anterior, ¿cuáles son sus límites? Anteriormente, la cara posterior del cuerpo del esternón y posteriormente la cara anterior del pericardio, ¿verdad? Y del mediastino posterior, anteriormente entonces va a estar limitado por la cara posterior del pericardio y posteriormente por la cara anterior del cuerpo vertebral desde la T5 hasta la T12. ¿Sí? Superiormente el plano torácico transverso e inferiormente el diafragma. ¿Ok? Esos entonces son los límites que vamos a describir en este mediastino. Ahora bien, como les dije que es un espacio virtual, en el momento de la disección de un cadáver o en el momento de una cirugía, no podemos hablar, por eso se dice que es virtual, porque no podemos decir nosotros, estamos sacando el mediastino anterior, por ejemplo, o estamos sacando el mediastino medio. Entonces, lo que se describe en el mediastino es las estructuras, los órganos que vamos a tener en cada uno de estos límites, que son llamados mediastinos. ¿Ok? Vámonos a describir entonces lo que vamos a encontrar en el mediastino superior. Bien, el mediastino superior, si vemos acá en la imagen, va a venir a ser toda esta partecita de, perdón, toda esta parte de azul, ¿verdad? Ahí. ¿Qué encontramos aquí? Como ustedes pueden ver, están todas las estructuras acá. Solamente hay que describir qué es lo que vamos a encontrar aquí. Bien, si nosotros vamos a diseccionar toda esta parte que es el manubrio del esternón, sacamos eso y nos encontramos con la imagen que tenemos ahí, que vendría a ser el primer órgano que vamos a encontrar, va a ser el timo, ¿verdad? Todo este es nuestro timo. Obviamente que esta imagen es de un niño, porque recordemos que el timo hasta los 12 años va creciendo. Bueno, hasta los 8 va creciendo, a partir de los 8 hasta los 12 va a ir disminuyendo, donde a los 12 años se va a perder completamente y se convierte solamente en una bolita de tejido adiposo, ¿verdad? Bien, entonces esta imagen es de un niño, por eso es que su timo está grande, ya está hipertrofiado. A este nivel el timo, como ven aquí, está recibiendo las ramas tímicas, estos, y estas ramas tímicas provienen de la arteria pericardiofrénicas
Estas van a ser las ramas tímicas. Esta es nuestra arteria pericardiofrénica. O algunas van a desprenderse de nuestra mamaria interna. Recordemos que la mamaria interna es rama de la subclavia, ¿no es cierto? Bien, sacamos el timo y nos vamos a encontrar con un plano vascular. Pero este plano vascular va a tener dos planos, un plano anterior y un plano posterior. Vascular, recuerden que nos referimos a arterias y venas, ¿no es cierto? Entonces, en el primer plano nos vamos a encontrar con un plano venoso. El plano venoso está formado ¿por qué? A ver, vamos a recordar un poquito lo que ya habíamos visto en cuello. ¿Qué vena es esta? ¿Y qué vena es esta? La yugular interna, porque recordemos que tenemos yugular interna, yugular externa y yugular anterior. Entonces, esta va a ser nuestra yugular interna, ¿sí? Esta yugular interna dijimos que se une con esta que va a ser la subclavia, ¿verdad? Y forman la vena brachiocefálica. Aquí tenemos a la vena brachiocefálica izquierda y tenemos a la vena brachiocefálica derecha. Si ustedes ven la diferencia entre la vena brachiocefálica izquierda y la derecha, una de las diferencias va a ser el tamaño, ¿verdad? Mire, la izquierda es más larga y mide 6 centímetros. La derecha solamente mide entre 2 y 3 centímetros. ¿Por qué eso? Porque estas dos brachiocefálicas, derecha e izquierda, se unen a nivel del primer cartílago costal y forman lo que es la vena cava superior. Y esta vena cava superior se encuentra más hacia el lado derecho. Es por eso que nuestra vena brachiocefálica derecha es más corta. Otra diferencia que hay entre una y la otra es de que esta brachiocefálica derecha, al pertenecer al lado derecho, pues va a ser casi vertical. En cambio, esta tiene un trayecto transverso, horizontal, ¿no es cierto? Bien, ¿cuánto mide nuestra vena cava superior? Va a medir 7 centímetros. Y esta vena cava superior va a desembocar en lo que es nuestra aurícula derecha del corazón, en la pared superior de la aurícula derecha o atrio derecho del corazón. Bien, quitamos todo eso en nuestro plano venoso y nos vamos a encontrar con el plano arterial. Vamos a borrar, ¿ya? Bien, el plano arterial, ¿de qué consta? Tenemos acá a nuestro callado de la aorta, perdón, esto. El callado o arco de la aorta, ¿sí? Y vamos a tener el nacimiento o el origen de sus tres troncos principales, que va a ser el brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿verdad? Entonces, a nivel arterial vamos a encontrar eso. ¿Qué más tenemos en el mediastino superior? Vamos, ya. Creo que con negro aquí se va a ver mejor. Bien, vamos a encontrar también a nuestro nervio vago. Que este nervio vago va a venir abrazando, va a ir por delante de lo que es el arco de la aorta, ¿ya? Y a este nivel va a dar esta rama, que es el nervio laringio recurrente. Este laringio recurrente, pues se va a ir hacia arriba, va a ir por detrás de la tráquea, y vamos a ver ahorita más adelante en dónde va a parar, pero hasta allí tómenlo en cuenta. Tenemos también a estos otros, a ver, acá están, a estos otros nervios que van a ser nuestros nervios frénicos.
A nivel cervical, el nervio frénico desciende por delante de nuestro escaleno anterior. Llega a la parte del tórax, que vendría a ser ahí, ya, y va a ir por detrás de la subclavia, obviamente que también por detrás de la brachiocefálica, de igual manera por acá, ya. Pero a nivel del frénico izquierdo, este va a pasar por delante del arco de la aorta y va a ir de esta manera hasta llegar al diafragma. En cambio, el frénico derecho va a descender lateral a lo que es nuestra cava superior y de igual manera va a llegar hasta el diafragma. Bien, ¿qué más tenemos acá? Quitamos ese nuestro plano vascular y nos vamos a encontrar con un plano visceral. ¿Qué tenemos en el plano visceral? Como vemos acá, a ver, vamos a poner este puntero. Bien, este vendría a ser nuestro plano vascular que ya lo hemos descrito, ¿verdad? Nuestra arteria. Quitamos todo eso y nos vamos a encontrar con estos dos órganos, por eso son vísceras, por eso es el plano visceral. Anteriormente la vamos a tener a la tráquea, como acá, esta es nuestra tráquea. Sabemos que la tráquea, ¿de dónde viene? ¿De dónde a dónde es tráquea? ¿Qué es esto? Cartílago tiroides. Bien, del cartílago cricoides en sí, ¿verdad? Del cartílago cricoides entonces ya se denomina tráquea y desciende hasta esta bifurcación de los bronquios. Entonces vamos a tener a nuestra tráquea. Tiene aproximadamente entre 16 y 20 arcos o anillos traqueales que solamente son cartílagos en toda la parte del mediastino superior. Ya porque en sí esta bifurcación es a nivel del, a ver, aquí les voy a hacer para que no se confunda. Esta bifurcación de la tráquea va a llegar exactamente al plano torácico transverso. Entonces es por eso que solamente la parte superior de la tráquea pertenece al mediastino superior, ¿ya? Bien, detrás de esto, detrás de nuestra tráquea, vamos a encontrar al esófago, ¿verdad? Este vendría a ser nuestro esófago, este vendría a ser nuestro esófago. Y estos dos al unirse van a formar este surco o canal, que es el surco o canal tráqueo-esofágico, por donde va a discurrir el nervio laringeo recurrente que dijimos que era rama del vago, ¿verdad? Y este laringeo recurrente va a subir hasta la laringe para inervar a los músculos intrínsecos de la laringe. Bien, ¿qué más tenemos? Por detrás del esófago vamos a encontrar esto, que es nuestro conducto torácico, bueno, a este nivel, nuestro conducto torácico. Y el conducto torácico pues va a venir a terminar a esta unión que se denomina unión yúgulo-subclavia, a este ángulo. El conducto torácico solo es un conducto linfoide. Bien, repasemos un poquito, a ver. Este vendría a ser todo el contenido de nuestro mediastino superior. ¿Qué vamos a tener primero? ¿Qué vendría a ser esto? Sacamos el esternón y con lo primero que nos vamos a encontrar, ¿qué va a ser? El timo, exacto. Después del timo, ¿qué vamos a tener? El plano vascular, que está compuesto, el primer plano por las venas, ¿verdad? Que teníamos la brachiocefálica izquierda, la brachiocefálica derecha, que van a unirse y van a formar a la vena cava superior. Luego de eso vamos a tener a nuestro plano arterial. El plano arterial va a estar compuesto ¿por qué? Ya, la carótida común izquierda, porque recordemos que la carótida común derecha nace del tronco brachiocefálico, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener nuestro tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y nuestra subclavia izquierda. Bien, posterior a eso, ¿qué vamos a tener acá? ¿Qué vendría a ser esto? La tráquea. Y posterior a la tráquea, el esófago. Bien, ¿y esto de acá qué vendría a ser? ¿Qué está detrás del esófago? Esto.
el conducto torácico, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos a nuestros nervios frénicos, uno a cada lado, y aquí tenemos a nuestro nervio laringio recurrente, que dijimos que iba a estar en el canal que forma la tráquea con el esófago, ¿verdad? Bien. Ok, pasamos a nuestro mediastino inferior. ¿De dónde a dónde dijimos que se denomina mediastino inferior? ¿Cuáles son los límites superiores? Desde el plano torácico transverso hasta el diafragma, ¿no es cierto? Superior e inferior, y anterior y posterior, los límites van a ser el esternón, la cara posterior del cuerpo del esternón y la cara anterior del cuerpo vertebral, que va a ir desde la T5 a la T12. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar entonces uno a uno de los tres mediastinos que vamos a encontrar acá, volviéndoles a repetir los límites. A ver, vamos uno por uno mejor. En el mediastino anterior, ¿cuál es el límite del mediastino anterior? Cara posterior del esternón y cara anterior del pericardio, ¿verdad? Entonces, solamente vamos a tener ese pedacito de mediastino anterior. ¿Qué encontramos en el mediastino anterior? Nada más, ven esta imagen. A ver, un ratito voy a poner el otro puntero. Acá. Este va a ser nuestro mediastino anterior. Como les dije, este es el corazón, ¿verdad? Entonces solamente sería este espacio que tenemos acá. Como ven, no hay casi nada, ¿no es cierto? Lo único que tenemos son estos ligamentos. ¿Qué se vendría a llamar estos ligamentos? A ver, si aquí tenemos al pericardio y aquí tenemos al esternón, ¿qué se llamarían los ligamentos? Exacto, externo pericárdico superior y externo pericárdico inferior. Después de eso vamos a tener, no sé si logran ver acá, estas pequeñas ramitas arteriales. Esas arterias van a ser ramas ya de esta nuestra arteria, que es la mamaria interna o torácica interna, esta, que dijimos que va a ser ramo de la subclavia, ¿verdad? Entonces, pero a esta arteria, al tronco, a esta arteria, la mamaria, no se le considera contenido del mediastino anterior, porque ustedes fíjense acá, esto está a nivel de los cartílagos costales, ¿sí? Entonces estaría a este nivel. Lo que pertenece al mediastino anterior solamente son sus ramas, que va a ir hasta el espacio, hasta el mediastino anterior, ¿sí? Y luego va a estar lleno de tejido adiposo y también pues se va a encontrar nódulos prepericárdicos. Nada más. Bien, nuestro mediastino medio. El mediastino medio, si vemos en esta imagen, entonces va a ser todo, como les dije, todo lo que está dentro del pericardio, ¿verdad? Y el pericardio es todo lo que va a envolver al corazón. Todo esto va a ser nuestro pericardio. Y ese es el mediastino medio. Este mediastino medio en sí lo vamos a describir en la siguiente clase, donde vamos a ver corazón, porque todo el contenido respecta solamente a corazón. Pero a ver, vamos describiendo un poquito lo que vamos a tener acá para que se vayan dando cuenta en qué consiste el tema de corazón. Tenemos primero el pericardio, la membrana que va a cubrir al corazón con sus dos sacos, el saco fibroso y el saco seroso. Vamos a tener, como dijimos, al corazón, vamos a tener el origen de los grandes vasos, que va a ser el tronco pulmonar, la arteria pulmonar, las venas pulmonares. Tenemos también a la aorta ascendente, que es la primera porción de la aorta, y a este nivel pues va a dar sus ramas, que son estas nuestras arterias coronarias. Si tenemos a la vena cava superior, vamos a tener a la vena cava inferior y también pues a los nervios frénicos, que como hemos visto van a descender lateral al corazón,
hasta el diafragma, ¿verdad? Y en sí, una de las caras del corazón va a estar apoyada al diafragma. También vamos a tener pues linfonodos cardíacos y vamos a tener este ligamento, que es un ligamento importante, que es el ligamento arterioso, que va a unir el tronco pulmonar con nuestra aorta. ¿Ya? Entonces, más o menos para que se den cuenta qué es lo que vamos a describir la siguiente clase en corazón. El mediastino posterior. Bien, el mediastino posterior entonces está compuesto de superficial a profundo. Ya vamos a ver, vamos a volver a esta imagen. Acá. Bien, en el mediastino superior habíamos hablado que teníamos esto que iba a ser la tráquea, ¿verdad? Y les dije que esta tráquea se iba a bifurcar. ¿En dónde? A nivel del plano, que vendría a ser este, del plano torácico, ¿cierto? Y a partir de esto, entonces, se bifurca en sus dos bronquios principales. Por eso es que la tráquea pertenece al mediastino superior y pertenece también al mediastino posterior. Pero en del mediastino posterior solamente los bronquios principales o el ángulo que va a dividir estos bronquios principales, que es nuestro ángulo de carina, ¿verdad? Este. Bien, entonces tenemos ahí a la carina traqueal y detrás de esta carina traqueal vamos a tener a las arterias bronquiales, que aquí tenemos una rama. Y estas, como les digo, va a ir por detrás de la carina traqueal y se van a anastomosar y van a formar la arqueada subcarina de Latayer al nivel de la región posterior del ángulo de carina. Bien, detrás de la tráquea aquí vamos a tener esto que vendría a ser esófago, exactamente. El esófago de igual manera. Entonces, la porción, su primera porción va a pertenecer a lo que es el mediastino superior, en tórax. Luego va a pasar lo que es el plano torácico transverso y se va a dirigir hacia el mediastino posterior, ¿verdad? Aquí se lo puede ver. Acá. Ahí está eso y llega al mediastino posterior, ¿verdad? Si hablamos del esófago, ¿de dónde a dónde se llama esófago? Habíamos descrito la porción cervical del esófago, en cuello. Desde la faringe, ¿cierto? Entonces vamos a tener, hagamos de cuenta que esta es nuestra faringe y se continuaba con el esófago, ¿verdad? Bien, entonces el esófago va a ir desde la faringe hasta el estómago. En todo ese su trayecto, el esófago va a medir aproximadamente 25 centímetros. Y en todo este trayecto, este esófago va a presentar 4 porciones, que es la porción cervical, ¿ya? Vamos a tener a la porción torácica, vamos a tener a nuestra porción diafragmática, que es el diafragma, y vamos a tener a nuestra porción abdominal, que vendría a ser solamente esta partecita. Y esta porción abdominal, o sea, la unión que va a hacer entre el esófago y el estómago, por dentro tiene un esfínter y ese esfínter se denomina cardias. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? El esófago, bueno, aparte de sus 4 porciones, va a tener también estrechamientos, ya que van a ser el estrechamiento cricotiroideo a nivel de la cricoides,
va a ser el estrechamiento aórtico, justamente este, porque la aorta lo está como abrazando. Va a tener el estrechamiento bronquial, aquí tenemos a los bronquios, ¿verdad? Entonces esos también van a apretar un poquito al esófago. Y tenemos el estrechamiento diafragmático. Ya, esos son los 4 estrechamientos que vamos a tener en el esófago. No confundirse, una cosa son las porciones del esófago, que es la porción cervical, torácica, diafragmática y abdominal, y otra cosa son los estrechamientos. Los estrechamientos son el cricotiroideo, el aórtico, el bronquial y el diafragmático. ¿Ya? Bien, continuamos. ¿Qué más vamos a tener en el mediastino posterior? Tenemos a la aorta, que vendría a ser esta, la porción de la aorta que vamos a tener, la porción torácica en sí. Y aquí les voy a dibujar un poquito la aorta para que nos demos cuenta, ¿ya? Tenemos aquí a nuestro corazón. Claro que no es esta la forma del corazón, pero hagamos de cuenta que es este. El corazón sabemos que se divide en 4 cavidades, ¿verdad? En esta cavidad que vendría a ser el ventrículo izquierdo, a partir del ventrículo izquierdo, entonces va a nacer la aorta, con su primera porción, que es la aorta ascendente, ¿sí? Llega a formar lo que es el arco de la aorta hasta la T4, a nivel de la T4. A nivel de la T4, esta aorta empieza a descender y se denomina aorta descendente. Ya toda esta va a ser nuestra aorta descendente, que llega hasta la L4. Pero esta aorta descendente va a tener sus porciones. A partir de la T4 hasta el diafragma, hasta el hiato del diafragma, que se denomina a esta abertura que va a tener el diafragma para que pase la aorta, es la porción de la aorta torácica. En esta aorta torácica, la que pertenece al mediastino posterior, va a tener sus ramas esofágicas, va a tener sus ramas intercostales, las ramas mediastínicas y las ramas bronquiales, ¿ya? Pasa el diafragma y se convierte en la aorta abdominal. Toda esta va a ser nuestra aorta abdominal, que llega hasta la L4 y se bifurca en sus 2 ramas terminales principales, que van a ser las ilíacas, ¿ya? Pero esa, la aorta abdominal, lo vamos a describir en abdomen, o sea, para el siguiente semestre. Bien, hasta ahí entendieron la aorta, ¿verdad? Y luego de la aorta, esta aorta, pues aquí vamos a dibujarla. Esta va a estar más o menos aquí. Y esta aorta, en todo su trayecto torácico, como pueden ver, está acompañada de 2 venas, que es esta. Voy a cambiar de color, ¿ya? La que está al lado derecho, esta, es nuestra vena ácigos. Y la que está al lado izquierda es nuestra vena hemiácigos. Ahora, ¿cómo se forma este sistema de las ácigos y de las hemiácigos? Vamos a tener, a ver acá, van a venir ramas, ¿ya? Ramas venosas de lo que es la vena lumbar ascendente, y va a venir otra rama de la 12ª vena intercostal. Estas dos se van a unir y van a formar esta que va a ser nuestro fascículo o nuestra vena lateral, ¿ya? Pero viene otra vena que va a nacer de la vena cava inferior y esta va a formar la vena medial. Entonces, esta lateral y esta medial se van a unir a nivel del espacio intercostal 11 y van a formar la vena ácigos. Esta vena ácigos va a ascender para venir a desembocar en la vena cava superior. Al otro lado de la hemiácigos, al lado izquierdo, de igual manera va a tener 2 ramas, una lateral y una medial, pero la rama lateral ya va a ser la unión
de la vena lumbar ascendente izquierda y de la vena subcostal izquierda. Entonces esas dos se van a unir y van a formar el ramo lateral. ¿Sí? Tenemos otras dos venas, que es la vena renal y la vena lumbar, que de igual manera se van a unir y van a formar el ramo medial. Estos dos, de igual manera, el lateral y el medial, se unen a nivel del 11º espacio intercostal para formar la vena hemiácigos. Pero esta hemiácigos asciende hasta el espacio o el disco entre la séptima y la octava vértebra torácica y se cruza hacia el lado derecho para desembocar en la vena ácigos. Y obviamente que la ácigos ya sabemos que desemboca en la vena cava superior. Entonces en eso consiste el sistema de la ácigos y de la hemiácigos. ¿Qué más vamos a tener a este nivel? Como vemos en esta imagen, detrás del esófago vamos a tener todos estos nervios que van a ser troncos vagales, o sea, que van a derivar del nervio vago y van a formar esto que va a ser el plexo esofágico, que va a estar posterior al esófago. Y obviamente que si lo tenemos al esófago, detrás del esófago dijimos que iba a ir nuestro conducto torácico, ¿verdad? Que el conducto torácico no es más que un tejido linfoide que va a ir a terminar al ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Y ese vendría a ser entonces todo el contenido del mediastino superior, anterior, medio y posterior. Obviamente que del medio queda pendiente para la siguiente clase, que vamos a avanzar netamente corazón.